la Revolución Blanca de Gandhi. Algunos momentos de la historia se eternalizan porque definen un conjunto de principios, de valores que te sirven de guía para toda la vida, para cualquiera que sea el problema que tú estés afrontando. Y la Revolución Blanca de Gandhi es un momento de ellos. El inicio de la historia se remonta hacia la década de 1930, cuando Mohandas Karamchand, un estudiante hindú, luego de graduarse de una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra como abogado, viaja a Sudáfrica y él viaja en un tren y estando en un tren en primera clase es obligado a bajarse porque se consideraba en la Sudáfrica parte de la colonia inglesa, que la primera clase sola estaba designada para los hombres de piel blanca. Para la época, en 1930, 2/3 de la tierra estaban gobernados por la corona inglesa. Y ese estudiante brillante, abogado ya graduado, toma una decisión en aquel momento y es desarrollar una revolución blanca. Luego la historia lo llamaría Mahatma, el hombre del alma grande, significaría en su idioma original. Pero Gandhi representa no solamente la sensación de injusticia, sino una manera de afrontar tu vida, tus problemas y todo aquello que te genere y que te quite la paz. Gandhi abandona lo que se consideraba en su momento el centro cultural, económico del mundo entero. Pudo quedarse Gandhi en el Palacio de Westminster oficiando como un abogado muy bien remunerado además, pero Gandhi tomó una decisión y es irse a su lugar de origen y desarrollar un movimiento civil y político que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Gandhi es el ejemplo de aquello que te motiva por dentro, de una convicción, de una pasión como la que tenía Jesús, que no importara lo que tuviera que suceder y no importara si iba a morir, y en efecto moriría también Gandhi asesinado como murió Jesús asesinado en la cruz, pero es que cuando encuentras el propósito de tu vida, nada te detiene. Y la Biblia nos habla de tres momentos importantes, cómo lograr aquella superación de la fricción. Si tú sientes que en este momento te ataca tu familia por la presión de la pandemia y sientes que hay estrés en tu casa y sientes que hay estrés en tu trabajo y quizás escuchas este mensaje en una unidad de cuidados intensivos y quizás tu lucidez mental ni siquiera te permite tener paz porque tienes dispositivos y respiradores artificiales congelados. Quizás te están escuchando y te están haciendo escuchar este mensaje en el medio de una camilla de un hospital. Pero este mensaje es un mensaje de esperanza y es un mensaje de paz. Y lo primero que Dios nos dice en este eh, hermoso mensaje de la Biblia es que la primera parte del milagro es la espera. Nos cuenta la Biblia en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 17, que el joven David, como aquel joven abogado Mohandas Karamchand, llamado mundialmente como Mahatma Gandhi, también tuvo un momento de revolución y se enfrentó a una situación que para él era absolutamente injusta primero, pero que él tomó la decisión de hacerlo. Cuenta la Biblia en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 17, que el padre Isaí envía a Samuel a llevarle el almuerzo a sus hermanos. Y si ustedes recuerdan la historia de la Biblia en Primera de Samuel capítulo 16, unas páginas atrás de la Biblia, ese David fue ungido como rey y estaba llamado a un propósito mayor. Y yo quiero que tú te imagines en este momento si a ti te nombran como rey de una nación maravillosa, pues lo mínimo que tú esperarías al día siguiente levantarte en un trono con una corona en tu cabeza, un cetro en tu mano y empezar a ejercer como rey de una nación. Pero pasaron los años y el mismo David que había sido nombrado como rey tiene una etapa de espera, como la espera que tú y yo tenemos en cualquiera que sea nuestra petición de oración. Y entonces David es enviado por su padre literalmente a llevarle el almuerzo a sus hermanos. Y en ese recorrido David decide rendir su orgullo y esperar, pero esperar con una confianza absoluta en Dios, porque cuando Dios te promete algo, lo cumple. Y en ese recorrido David empieza a cambiar su vida y a cambiar su vida
para siempre. Gandhi, el Mahatma, el hombre del alma grande, del espíritu fuerte, decide bajar geográficamente hablando arriba, Inglaterra en el mapa geográfico, decide bajar a India, regresar a sus orígenes. Y además Gandhi es un estratega maravilloso, formado en una de las mejores universidades de derecho de Inglaterra. Y Gandhi empieza a entender que la revolución solamente será efectiva si es pacífica. Y empieza a crear una estrategia política, económica e ideológica maravillosa. Y la primera parte de su estrategia, muy bien orquestada, es enseñar a todas las personas a volver a tejer. Y como puedes ver en la imagen, la rueca empieza a ser un mensaje de trabajo, de disciplina, pero de fondo la estrategia que tenía Gandhi es que el algodón era producido en India, en terrenos de la India, por campesinos de India, transportado por carreteras de India, llevado y exportado finalmente a Inglaterra, donde posteriormente era procesado y manufacturado, convertido en telas de alta calidad y luego era regresado y vendido a un costo muy alto a India. Cualquier parecido con la realidad en 2021 de cualquier país del mundo es pura coincidencia. Y Gandhi empieza a enseñarle a los campesinos más humildes que ellos también pueden tejer. Por eso puedes encontrar miles de imágenes de Gandhi en internet tejiendo. De fondo era una estrategia económica brillante. Gandhi pudo quedarse arriba en Inglaterra disfrutando del Palacio de Westminster, ejerciendo como un abogado de los mejores del mundo, pero decidió bajar y vivir como su pueblo. Y esa fue la misma decisión de Jesús, esa fue la misma decisión de Dios. Pudo quedarse arriba en el cielo, disfrutando de los ángeles, disfrutando de la vida eterna. Y Jesús toma la decisión de bajar y vivir como su pueblo. Mira la concordancia histórica interesante que el vestuario de Gandhi no era muy diferente al de Jesús 2000 años atrás. Jesús toma la misma decisión, toma la decisión de dejar la comodidad de vivir en el cielo a bajar a vivir como su propio pueblo y a liberarlo de una opresión, de un imperialismo mucho mayor, y es el imperialismo del pecado. Lo segundo que nos cuenta la Biblia en este pasaje es que después de la espera viene la prueba y antecede el milagro. Ya vamos al milagro, pero acompáñame en la prueba. En primera de Samuel capítulo 17 versículos 38 y 39 cuenta la Biblia que David, nuevamente, en una revolución muy similar a la de Gandhi, tiene que ponerse una armadura. La armadura se la pone el rey en su momento, Saúl. David se pone la armadura y cuenta la Biblia que no puede caminar realmente. Y David toma la decisión de quitarse la armadura. Como tomó la decisión Gandhi de la no violencia. Como tomó la decisión Jesús de no recriminar a aquellos que le clavaban coronas de espina en la cruz. Y David pasa la prueba, porque la prueba que Dios le puso a David es que la batalla es de Dios. Y seguramente en este momento te diagnosticaron con un virus, con una pandemia, con un asesino invisible que ha matado a muchos de tus familiares y que ha matado a muchos de tus amigos. Y quizá la pandemia no solo se llevó a familiares y amigos, sino se llevó a tu empresa, se llevó a tu trabajo, se llevó la estabilidad de tu ciudad y la estabilidad económica de tu familia. Pero te aseguro que estás en la prueba y que la prueba es la etapa que antecede el milagro y que nada sucede por casualidad. Porque David toma la decisión de quitarse la armadura y decir, es que la batalla es de Jehová. Y la batalla que tú estás librando contra el virus, contra la crisis financiera, contra el desempleo, contra el cáncer, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la prueba, la batalla no es solo tuya, la batalla es de Jehová. Y cuando David toma la decisión de quitarse la armadura, empieza a vivir una vida de milagros. ¿Por qué no tomas la decisión de quitarte la armadura tú? ¿Por qué no dejas de hablarle mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres? ¿Por qué tú y yo no nos quitamos la armadura como hizo David? Y vas a ver que nuestra vida empieza a ser totalmente diferente. En el año de 1930 sucede la memorable marcha de la sal. David, igual que Gandhi en este caso,
Son estrategas militares maravillosos y los mayores estrategas militares, fíjate algo, evitan la violencia. Gandhi empieza un recorrido por los 6.000 kilómetros de costa marina que tiene India y tú vas a ver miles de fotos en internet de Gandhi y cualquiera se preguntaría, ¿por qué la sal? Resulta que en el momento histórico de Gandhi no existía la refrigeración comúnmente en todos los hogares de la familia y la sal era importada de India a Inglaterra, la corona. Y India se da cuenta a través de la visión de Gandhi que si paran la producción de sal, no hay refrigeración de alimentos en los altos ingresos y en los hogares de mayor fortuna en Inglaterra. Entonces ya tenías dos cosas, ya no tenías algodón para fabricar, que era la esencia de la industria textil inglesa, pero tampoco puedes refrigerar tus alimentos. Y esa estrategia económica maravillosa y además no violenta de Gandhi tiene un éxito. Y en la ruta de la sal de Gandhi lo acompañaron miles y millones de personas caminando en silencio. Tú vas a encontrar en la historia que Gandhi en su mente tenía todos los códigos de desobediencia civil de David Thoreau, el padre de la desobediencia civil. Pero la enseñanza más importante para nuestra vida es que lo más efectivo no es tu fuerza, tu violencia, tu grito, tu maltrato a tus empleados, a tus proveedores, a tus clientes, a tus hijos, a tu esposa. Lo más importante y lo más valeroso de un ser humano es el silencio, porque el silencio habla más que 1.000 palabras. Tercera etapa, el milagro. Claro que llega el milagro para la vida de David y claro que llega el milagro para la vida de Gandhi. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 49 y estoy seguro ya conoce la historia. Ese gran Goliat se para frente a David. David, detalle sutil de la Biblia, primero trata de evitar la violencia. Pero Goliat, un hombre que a la estatura de hoy medía 2.9 metros, se lanza contra este David que historiadores estiman no tenía más de 15 años al momento. Y David lanza una pequeña piedra contra la gran cabeza de Goliat. Y David se preguntaría, pasé la espera, pasé muchos años para ser rey, paso la prueba y me quito la armadura, ¿cómo es que viene el milagro? Entre más grande el Goliat, más grande su cabeza. Entre más grande la cabeza de Goliat, fue más fácil para David apuntarle en la cabeza con una pequeña piedra. Cuando Dios permite que el problema se te crezca, te está ayudando. Porque si el guerrero rival de David hubiera sido pequeñito, de cabeza pequeña, la probabilidad de golpearlo con la piedra habría sido menor. Si Dios permite que el problema crezca, es porque te está ayudando. Y a veces crece el tumor y crece el cáncer, es porque Dios te está ayudando. Porque enfermedad pequeña no te hace arrodillarte a orar, enfermedad grande hace que te arrodilles a orar. Porque desempleo corto y crisis financiera corta de 2 o 3 días difícilmente hace que te arrodilles a orar. Pero cuando pasan 2 meses o 2 años, seguro te arrodillas a orar. Cuando la pandemia atacaba a los lejanos, a los que no conocías, no te cuidabas mucho, ignorabas mucho. Pero cuando son los de tu propio hogar, claro que nos arrodillamos a orar. Entonces, cuando Dios permite que se crezca el Goliat, cuando Dios permite que se crezca el problema, es porque te está ayudando y es porque ahí viene el milagro. Qué historia increíble de David, de Goliat y de Jesús, porque esa fue exactamente la revolución de Jesús, una revolución basada en el amor, como la revolución en su momento de David, como la revolución blanca de Gandhi. Y es que tú y yo podemos perderlo todo en esta vida, pero nunca podemos perder el amor de Dios. El milagro de Gandhi llegó, claro que sí, en 1947, voluntaria y pacíficamente. El mayor imperio de la historia, Inglaterra, abandona voluntariamente India. ¿Llegó el milagro? Claro que sí. ¿Gandhi fue asesinado? Sí, por supuesto. ¿Gandhi nunca recibió un premio Nobel? Es cierto. Pero nada le podrá quitar a Gandhi su revolución basada en el amor. Quítate la armadura, dale un abrazo a tu esposa, a tus hijos. Diles que los amas antes de irte a dormir esta noche, porque no hay revolución más fuerte que el amor. John Cohen, Love Adonai.